Bienvenidos a Lactar y Criar, en donde cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna, salud mental de la madre y la crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna. Y hoy día tengo el honor de tener entre nosotras a Claudia Stay. Ella es psicóloga clínica infantil, cuenta con un magíster en estrategias de intervención en salud mental infantil, es especialista en pataletas y miedos infantiles. Y también Claudia es cofundadora del centro Teracay y la pueden encontrar en su sitio web www.claudiastay.com y en su cuenta de Instagram Claudia Stay Psicóloga. Hoy hablaremos sobre las pataletas, que es un tema bien común en los niños pequeños. Bueno, acá en Chile le decimos pataletas, en otros lugares le dicen berrinches o rabietas. Lo menciono porque hay audiencia de España o de Latinoamérica, así que para que se entienda de qué estamos hablando. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Perdón, No, está estaba, bien. estaba escondida. Hola Emma, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí conversando contigo. No, gracias a ti por la iniciativa, o sea, por las ganas de querer participar, porque nos conocimos acá, somos vecinas, le mencioné lo que estoy haciendo y enganchó, así que muchas gracias por tu tiempo. Nos costó juntarnos, pero lo logramos, así que Sí, por fin. sí, por fin, sí. Quiero partir, Claudia, de lo más general, para que Ujú. nos cuentes qué son las pataletas o berrinches. Mira, las pataletas son en el fondo una desregulación. Nosotros en Ujú, psicología en el fondo usamos deberíamos usar de manera constante esta palabra que es la desregulación, que tiene que ver con la incapacidad en el fondo del niño de poder gestionar o hacerse cargo de lo que está sintiendo. mm, Entonces las pataletas ocurren en el contexto de que hay una emoción muy intensa que el niño no logra como procesar en el fondo sin tener una activación importante del sistema nervioso y que muchas veces conduce obviamente a esto que uno ve como la sintomatología más evidente, que es el aleteo, el mover las patitas, el grito, el llanto, y por eso se le llama pataleta, porque el niño como que golpea el piso, ujú, ¿cierto? Muchas veces y queda la embarrada ahí. Y a nivel de cerebrito, en el fondo, sabemos que el niño está activado y que su sistema nervioso está funcionando desde una perspectiva desde la protección, desde el instinto, y no desde una perspectiva como más racional y lógica, porque no puede conectar con estas áreas cerebrales, ¿cachai? Como que está ujú. en el modo instintivo de protección cuando ocurren las pataletas. Ya, Y ocurren por cualquier emoción importante, pues. Puede ocurrir por miedo, por ejemplo, puede ocurrir por rabia, frustración, que es como lo más típico también. claro. Ujú. Y Claudia, por ejemplo, lo que más yo he escuchado como la pregunta típica es, ¿se pueden prevenir? Lo que pasa, Eh, entre comillas, o sea, sí y no. ¿Por qué? Porque es esperable y sano que que los niños de los no sé, pues desde el año ya, hagan pataletas. Es normal que un niño chiquitito no tenga la capacidad de gestionar esas emociones. ¿Cachai? Ahora, a lo largo del tiempo, nosotros deberíamos esperar que las pataletas fueran decreciendo en intensidad y como en frecuencia también. Entonces, eso es un indicador de problematización en el fondo, decía, cuando en vez de ir disminuyendo en la medida que nos vamos conociendo con nuestros hijos y planteando límites y gestionando, porque es lo que nos toca a nosotros en el fondo, gestionar sus emociones, ayudar a Ujú. nuestros hijos con lo que les pasa a ellos, en vez de ayudarlos, vayamos como atornillando al revés y haciendo que nuestro hijo esté más enojado, más pataletero, ahí uno dice, chuta, aquí hay cosas que hacer Mm, en fondo. Pero es normal y sí se puede prevenir en el sentido, voy ahí porque dije ujú. recién no, porque es normal que un niño no pueda Sí, po. hacerse cargo de esto tan grande, pero se puede prevenir en el sentido de que en la medida que nosotros vamos conociendo a nuestro hijo y conocemos sus intereses, sus necesidades, Mm,
las necesidades que nos van planteando, que la necesidad es cualquier cosa en el fondo. Para un niño, cuando uno tiene bebé, es mucho más simple porque las necesidades son las típicas básicas o las que nosotros gestionamos tienden a ser como las básicas, como la temperatura, el hambre, el tutito. Entonces uno dice, el tutito del sueño. Mm, Entonces, uno no va a negar nunca eso, pero cuando tu hijo te pide, cuando ya tiene 2 años, y te pide un helado o un chocolate o seguir viendo la tele, sí, son otras cosas y los papás no lo vemos como una necesidad del niño, pero el niño te plantea ese deseo mm, como una necesidad, él lo percibe igual. Entonces, en la medida que nosotros sabemos que existen esas cosas, por ejemplo, que mi hija siempre va a querer comer dulce y que si yo no me pongo de acuerdo con ella y le explico cuándo puede hacerlo, en qué momento es correcto y cuándo no, digamos, y qué va a pasar, ¿cachai? Como si hace o no hace tal o cual cosa, porque eh, bueno, eso lo voy a explicar después, pero tiene que ver mm, también con nuestra respuesta, en el fondo. claro. En la medida que yo Mm, soy consistente en mi respuesta a lo que está ocurriendo, por ejemplo, si siempre antes de almuerzo mi hija me pide un chocolatito y yo consistentemente, o sea, siempre igual, le digo que no se puede, pero que después de almuerzo sí se puede, mi hija al principio sí va a reclamar porque es una niña normal y sana y puede hacer una pataleta, pero después va a ir cachando que la respuesta de la mamá es, te entiendo, pero lo siento, ¿cachai? No te voy a dar el chocolatito. Y si soy consistente, va a poder gestionar esa eso. frustración y decir, ya, entiendo que no me lo va a dar y lo voy a tener después y va a poder ir bancándose ese espacio de tiempo frustrado donde no tiene lo que ella cree necesitar. Ujú. Entonces se podría reducir un poco esto de que uno como padre tiene que seguir patrones de conductas y como de indicaciones hacia los hijos para que ellos se vayan acostumbrando a esas respuestas y no ser cambiante, me refiero como adulto, que no de repente Sí, decir que sí, de repente decir que no, sino hay que ser consistente y ser constante en, tal como cual. en seguir una línea, ¿cierto? Los niños necesitan, por sobre muchas otras condiciones que damos, Ujú. necesitan estabilidad y estructura. Ya, Te quedaste pegado, ¿no? sí, ahí, pero ahí te retomé. ¿Se quedó pegado? Ya. Necesitan estructura. Entonces, en la medida que nosotros somos ordenaditos, con lo que nosotros le mostramos justamente nuestra respuesta a lo que ellos nos piden, a lo que ellos hacen, eso se facilita muchísimo, que puedan hacerse cargo de sus emociones. Ya, ¿Mm? ya. Entonces, y eso es eso es fuente full de seguridad. Entonces, no es que tengamos que ser full estructurados, pero tenemos que brindar una estructura suficiente para que nuestros hijos, de acuerdo a sus características personales, se sientan cómodos en esa estructura. Entiendo. Hay niños que son más flexibles y que no necesitan tanta estructura, y hay niños que sí requieren, sobre todo si están irritados, pataleteros, sí van a necesitar probablemente más estructura para entender, ¿cachai? Cuáles son las reglas, las normas, las formas y cómo nos vamos a conducir como familia frente a las Mm, distintas circunstancias. sí. Sí, de hecho, hablando sobre cómo uno debe actuar como padre, la pregunta también que uno se hace, porque por ejemplo, para mí el primer semestre de este año fue muy difícil porque mi hija, tiene cinco, bueno, ahora cumple 5 años, era todos los días que llegaba del jardín, pataleta, que no quería subir, que no quería comer, que no quería, nada, no quería lavarse las manos, solamente quería llegar a ver monos. Igual tenemos Ujú. como horarios de monos, no es como todo el día, en lo posible. Em, y yo decía, pucha, claro, de repente uno tiene días buenos y días malos, y hay Sí, días en que uno puede ser más como con la cabeza fría, por decirlo así, como para llevarlo de la mejor manera posible. Pues entonces, ¿qué tips nos puedes dar para poder manejar de forma respetuosa estos episodios? No sé, si estamos pasando un mal día, tomarnos unos minutos, unos segundos para respirar profundo, no sé, algún tip. Em, que tipo, nos o sea, pueda ir. siempre, Emma, tenemos que tener claridad que en el vínculo que establecemos con nuestros hijos, nosotros lideramos.
Y al liderar, nosotros tenemos responsabilidad, Mm, ¿cachai? Entonces, nuestras emociones, lo que a nosotros nos está pasando, va primero en el fondo, porque tenemos que justamente sostener emocionalmente al otro. sí, po. Entonces, si yo estoy mal emocionalmente, si estoy pasando por momentos de dificultad, también tengo que generar como el cuidado que yo necesito para poder hacerme cargo de mi hijo en sus emociones, ¿cachai? Entonces, claro, hay días buenos y días malos, y yo creo que es tan importante también decir que todos los papás nos equivocamos Mm, y nos vamos a equivocar y las vamos a seguir embarrando, ¿cachai? Como a lo largo de la vida muchas veces, pero también podemos prever, que es algo que hacemos poco, los adultos sí. sobre todo, como Mm, prever que chuta, que está difícil la pega, que estoy con muchas responsabilidades, que la gestión de un hijo en soledad, que hoy día los papás tendemos a hacer mucho de la pega solos, sí. como criar de a uno, es Mm, rudo, es muy sí. intenso, es una responsabilidad grande que como que se minimizara, como que la gente piensa que es algo que no es tan complejo, digamos, que fuera simple, pero no lo es. Mm, Y, y que tenemos que tener un piso para poder hacer eso, un sí, piso de po. tranquilidad, de estar sanos, por ejemplo, de poder hacernos cargo de las cosas que nos van pasando. Mm, Y de repente también en ese sentido como ser eh, cuidadosos y sensibles con lo que nos pasa a nosotros, como que si, chuta, si me enojo y no vengo bien parado para tolerar esta situación, también puedo decir, también puedo ser flexible y hacer excepciones, siempre que esas excepciones sean efectivamente excepcionales y no estén claro. ocurriendo todos los días, po, o con Ujú, relativa frecuencia, que claro. pero sí pensar en nuestras emociones primero y en ese sentido lo que a cada uno le sirva. Por ejemplo, bueno, sabemos que nuestra sociedad es súper, como cultura chilena, bien depre y bien ansiosa, bien estresada, bien exigida. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, el deporte es algo fundamental y que se hace poco. Yo Mm, recién te estaba contando mi sí. experiencia en el deporte que ha sido potente como hacer ejercicio, como efectivamente conectar con el cuerpo es como un arma, es como tomar fármacos, de hecho, está súper Que estudiado claro, que, sí, tiene que ver con que las endorfinas, por cierto, claro, con la claro. oxitocina y esa. Mm, sí, pues sí, las hormonas. No, sí, yo también. A mí me da culpa es ese, que tengo que dedicar tiempo para mí, que es lo que más me hace falta, porque es todo la casa y todo ella, todo mi hija. Entonces, Ujú. me hace falta, claro, un espacio, bueno, y creo que la mayoría de los padres de repente no nos damos la instancia y los tiempos para uno, po, para estar sano mentalmente. Y es lo que hace falta al Claro, final. y en ese sentido, si uno tiene claridad Mm, de que la seguridad, yo me he dado cuenta heavy eso es con mi hija también, yo me enfermo y esto repercute emocionalmente en ella, ¿cachai? Como que es bien evidente. Pero claro, si yo sé eso, sé que la cuenta nos pasa a las dos directo, puedo también ponerme en prioridad y decir, no, pues, ¿cachai? Yo también tengo derecho no sé, si necesito tiempo sola o si necesito tiempo para compartir y poder comunicar mis necesidades o mis penas, mis rollos con alguna amiga, o si necesito tomar terapia o que necesito hacer ejercicio. A veces también nosotros como que queremos, no sé, ir al gimnasio y estar 3 horas de la mañana en el gimnasio y puede ser mucho, pero también podemos hacer cosas mucho más simples, como subir y bajar la escalera, ¿cachai? Varias veces, o hacer una rutina por YouTube, ¿cachai? eso, O, ujú, claro, hacer cosas más simples. O sí, cuando voy a la plaza con mi hija, no quedarme quieta, sino que efectivamente lanzar la pelota y correr de un lado para otro. sí, pues, ¿Cachai? Nosotros queremos motivar también el deporte en los niños, sabemos sí, que es tan importante que nuestros hijos se muevan y conecten con su cuerpo, sobre todo ellos, o sea, sí, todos, ¿verdad? Pero también ujú, ellos pensando en que no, en que ellos están más conectados con su cuerpo y necesitan el deporte como el sí, ejercicio, pues. como también para poder regular sus emociones, De hecho, ¿cachai?
Sí, pues influye hasta Mm. en el sueño, porque la Aurora cuando juega y todo, bueno, aparte de estar de mejor ánimo, duerme, pero sepa, y se duerme más Sí, po, fácilmente. Sí, claro, todo sí, funciona mejor, entonces que nuestra vida, yo creo que nuestra vida tiene que ser como más orgánica en el sentido de que también de ese tipo de cosas, como salir a mm. la plaza y pegarnos un trote, ¿cachai? Unos minutitos, hacer una sentadilla, ha- como Se puede llevarlo hacer, simple. No, sí, no necesitamos un personal trainer, no necesitamos ir al gimnasio, no necesitamos, pero podemos hacer pequeños cambios que nos lleven a mejorar eh, nuestra salud mental, sí, porque de todas maneras, claro mm, que sí, sí, es verdad, si al final no hay excusa, al final se puede lograr si es que uno lo quiere, puede ser, como tú dices, jugar a la pelota, correr, ay, uno corre harto, yo me acuerdo que Eh, me quedaba súper cansada jugando con la Aurorita acá en el parque. Y es súper bueno yo veo también. muchos papás que se quedan quietos, pues, ¿cachai? Que van a la plaza y con suerte columpian al hijo donde ahí empujan un Sí, poquito el columpio, pero el resto del tiempo esperan que el hijo juegue solo o que sí, encuentre algún amiguito para jugar. Y está sí. bueno que nosotros nos movamos también, si nosotros somos modelos de lo que también queremos que nuestro hijo haga, nosotros somos como sus superhéroes finalmente, lo Sí, queramos pues, o no, ¿cachai? sí, Entonces, sí, es verdad. Sí, pues siguen el ejemplo, po. claro. Sí, es cierto. Claudia, y por ejemplo, para hacerme una idea, em, no sé si es que habrá algún patrón, pero aproximadamente cuánto suelen durar las pataletas. ¿Por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, a veces nos pasaba con mi hija que a veces estaba media hora llorando después de como de su pataleta y otras que ya después cuando ya fuimos superando porque ya gracias a Dios ya pasó un poco la etapa, ya iban disminuyendo, como que de a poco íbamos las dos trabajando para que verbalizara qué fue lo que pasó, qué le hizo tener esa pataleta, que generalmente era frustración o enojo, y de a poco se fueron acortando esos llantos, esas rabias. Entonces, ¿cuánto es? Porque yo me asustaba, porque yo decía, ¿por qué media hora es mucho? Eh, ¿Cuánto Sí, es po. como lo normal, entre comillas? Es que no hay como una norma Ya, como depende de la capacidad del niño como justamente de volver a la calma y ahí es mm, donde, o sea, como no del niño, sino que sí del niño también, pero también nosotros depende de un montón, es una ecuación grande, como decís tú, como de este patrón, donde qué nos pasa a nosotros, sí, po, cómo acompañamos, mm, qué hacemos, a veces los papás se ponen en función como de resolver esto, pero sí. ¿qué te pasa? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te ayudo? Y te paso este juguetito y vamos para allá, mira esto, no sé qué. Y Yo, debo decir en que vez yo al de como, principio era así, después ya como sí, que po, ya. hacer- Sí, y después tira la toalla. Ya, bueno, sí, voy a decir algo como más clarito, que tiene que ver con este patrón. Cuando los ya. niños están como muy irritados, desregulados, lo que suele ocurrir es que nosotros como adultos actuamos como de manera desordenada o errática. Justamente como que empezamos a buscar cómo solucionar y en el fondo a veces podemos retar, ¿cachai? Y a veces podemos contener y otras veces, ya sabéis que haz lo que queráis y toma esto y cómo, o tratamos de distraer y buscamos todas las alternativas Mm, en esa media hora que, o incluso pasa mucho más rápido, en 5 minutos le ofreciste hacer lo que quería, no hacer lo que quería, pegarle en el poto, ¿cachai? Como acompañarlo y que ser súper cariñosa con él. Entonces, el niño no cacha para dónde va la micro, no, pues. ¿cachai? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en ese sentido es acompañar, Mm, acompañar desde la calma, ¿cachai? ya. Entonces, por eso el primer objetivo es la calma tuya como mamá, como cuidadora Mm, o papá, ¿cachai? sí. Como te voy a acompañar y entiendo que tú quieres esto Mm, y me da mucha pena y me angustia, ¿cachai? Me puede pasar de todo, pero aquí me voy a quedar acompañándote porque sé que vas a estar bien y sé que se te va a pasar, sí, pues. ¿cachai? Mm, Y en la medida que yo reflejo eso, mi hija está sintiéndose que
se va a morir porque no le ponen el monito que quiere, ¿cachai? Y yo estoy al lado, sí, entiendo, ¿cachai? Como con cara de, te apoyo, entiendo, pero no hay monitos, ¿cachai? Va a decir, parece que no pasa nada, ¿cachai? Porque es distinto ver a la mamá, ¡ah, que llorando, no! Y quiere el monito, ¿y cómo lo hago para que se sienta mejor? ¿Cachai? Sí. Enganchamos con eso, po, porque tenemos neuronas de espejo y sintonizamos emocionalmente con nuestros hijos. Pero en la medida que nosotros nos hacemos cargo de nuestras emociones y llegamos desde la calma o más o menos, Sí, pues, ¿cachai? Como con tranquilidad y claridad de lo que vamos a hacer, nuestro hijo va a ir entendiendo más fácil y más rápido qué es lo que vamos a hacer finalmente. sí. Y como apegarse a eso que vamos a hacer. O sea, a esta cuestión de que a esta hora no podéis ver monitos o primero, no sé, antes de ver los monitos vamos a almorzar, ¿cachai? Como que si me quedo ahí y lo tolero y permito que se demoren en almorzar, pero cumplo la regla, mi hija va a ir cachando, mi hija va a ir cachando cómo me voy a mover también en el futuro, po, Mm, cómo va a ser de aquí para adelante. Porque sí. esta estrategia, en el fondo, la pataleta, es maximizar, hacer grande un síntoma para tener lo que desea, que no Ujú. es algo malo No, y pues, no es manipulativo, es solamente que el niño realmente siente necesitar eso que nosotros creemos que no es importante muchas sí, veces, ¿cachai? sí, pues sí, es verdad. Sí, y lo otro que te quería preguntar o mencionar, que por ejemplo cuando yo tenía reuniones con las tías del jardín, bueno, estoy basándome todo en mi experiencia porque la viví Bueno, bacán. y no quiero ser autorreferente tampoco, pero es como para simplificar y ejemplificar lo que viví, porque a lo mejor muchas mamás también lo están pasando o lo van a pasar. Que por ejemplo cuando tenía reuniones con las tías de jardín, yo les comentaba que la verdad aquí en la casa estaba haciendo muchas pataletas y yo les preguntaba qué onda pasaba allá, pues, qué pasaba en el jardín. Ujú. Me decían, no, acá siguen las reglas y colabora y hace sus tareas y hace caso, porque siempre había sido así en el jardín, muy de respetar y de seguir y ser buena compañera y todo. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa entonces? ¿Está copiando conductas de sus compañeros? Eh, entonces, de repente yo, la pregunta que te quiero hacer, las pataletas principalmente la hacen con sus padres o con sus cuidadores, que son Sí, mucho más, figuras, ¿cierto? Porque yo creo que tienen que ver como con la confianza que se tiene con la persona que claro. tiene enfrente. Claro. O sea, no es que el niño tenga más capacidad de gestionar la emoción cuando está en el otro lugar, pero efectivamente se muestra más contenido, po. Mm, Primero porque no necesariamente, bueno, porque sabe qué es lo que le va a dar ese otro cuidador, ¿cachai? Que no va a necesariamente desesperarse o no va a ir a darle lo que busca, sino que sabe un poco lo que va a ocurrir en ese contexto, pues, ¿cachai? ujú, Entonces, tiene mayor capacidad, entre comillas, o sea, como tiene este ambiente que es más regulador, igual que uno, si cuando sí, pues, tú te puedes sentir súper triste, pero sí. si estás en un espacio donde no vas a hacer contenido, te tragáis la pena, Sí, pues te te aguantáis nomás, seguís a pues. los brazos de quien Mm, te hace sentir seguro para poder llorar. sí, cierto, muy cierto. Entonces, como, ya, me voy a tratar de portar bien, no voy a estar aquí, tengo pena, pero ya, no importa. ¿Cachai? Y se aguantan un poco más. Y no es Sí, malo, tampoco no es terrible, ¿cachai? O sea, obviamente que el espacio tiene que ser un espacio, uno escoge los jardines, los colegios de nuestro sí, hijo en función también de que si necesitan algo, tenga la van a ser confianza. contenidos y acompañados, claro. Exacto, Y eso, sí. claro, debiera ocurrir, pero no necesariamente, obviamente no es como Mm, para cuando quiere un chocolatito, que la mamá venga a darle un besito, ¿cachai? No se puede nomás, y sabe que es así, y conoce las reglas. Y los colegios, los jardines, las educadoras, son capísimas en estructura. Eso es lo que, ¿cachai? Esto mismo, que todo tiene ciertos tiempos, tiene una forma en que se hace, entonces los niños saben lo que va a ocurrir y eso genera condiciones facilitadoras de que ellos puedan como contenerse con mayor, entre comillas, facilidad. mm, sí, pues me hace sentido, totalmente. Claro que sí, pues.
Y Pero Claudia, por por eso ejemplo, también ujú, probablemente llega a la casa o llegaba a la casa la Aurorita, ¿cachai? Como de haber estado apretada un poco, ¿cachai? Que no es mm, terrible, no, como llego a la casa y ¡ah! Me sí, suelto, y ahora sí puedo. Y tengo rabia y tengo pena, no porque tenga rabia o tenga pena por algo que me está pasando ahora o porque quiero ver los monitos, sino que porque he estado todo el día sin mi mamita y la he extrañado todo el día y he mm. estado contenido en el fondo esperando este momento, ¿cachai? Ay, pobrecito, sí, Pero no, sí, no es terrible, a todos mm, nos pasa, ¿cachai? Mi hija tiene 6 años, ya ha pasado siempre con sus papás. Nunca ha sido, tengo mis suegros que son muy tiernos y también muy buenos cuidadores, pero no se quedan con ella como a dormir. Eso ha pasado de manera excepcional un par de veces en su vida. Entonces, cuando le falta uno de sus papás para dormir, reclama y es como así, se mm, siente abandonada, así como quiero a mi mamita y sabemos, sí, po, ¿cachai? Ya, igual da mucha pena escucharlo, ver lo que quiero a mi mamá, ¿no? ¿Cachai? Pero le decimos, está bien, yo también a veces quiero a mi mamá y no necesariamente está y después va a poder estar, ¿cachai? Y tú vas a estar bien, porque escogemos estas condiciones, o no sé, escogemos el otro día, yo hice un viaje de una noche, que fue algo excepcional que mis suegros se quedaron con mi hija. Y ella me decía con mucha pena y como con susto, ¿cachai? Como que me no, voy a quedar sola. Y yo decía, sí, y está bien, porque nosotros escogemos dejarte con alguien, con personas que son de nuestra absoluta confianza, que sabemos que claro, va a estar bien, a pesar de que también está bien que te dé pena y que nos extrañes, ¿cachai? También puede ser parte de la ecuación. claro, Y eso es algo que la mayoría de los papás no permite muchas veces, como que nuestros mm, hijos, como que efectivamente lo puedan pasar mal, sí, es ¿cachai? cierto, Que se frustren, que les dé rabia, que las condiciones no sean como ellos quieren. Y eso está bien si la vida no es a nuestra pinta. es que esto, Ojalá, yo espero que sí la vida sea a la pinta en el fondo y que mi hija construya el Aurorita y todos los niños vayan construyendo sus condiciones ideales, pero eso no quiere decir que ahora yo tengo que acomodar las cosas a su pinta siempre, porque lo que hago es no, ir po, como en contra de su capacidad de conocer y gestionar la frustración, la rabia, ¿cachai? El miedo sí. también, de todo un poco, pues. Sí, sí, es verdad. Es que, por ejemplo, también, bueno, nosotros estamos acá en una ciudad lejos de la familia, estamos los tres solamente, y bueno, con la pandemia más, estábamos más solas, sobre todo las dos, porque mi marido tenía que salir a trabajar, y todavía me pasa de que la Aurora, si yo salgo, se desregula así mal, po. Estuve yendo como un mes a yoga en las tardes, y no sé, de las 4 clases que fui, dos, yo llegaba y ella estaba así, pero con ataque llorando. Y Mm. quería comer, que quería la mamá. Entonces yo decía, pero ¿cómo tiene que pasar también de que el papá también pueda estar con ella y que pueda saber llevar esas situaciones? Y que ella Claro, también... y eso es un entrenamiento, ¿cachai? O mm, sea, efectivamente no va a ocurrir si tú estás ahí siempre. mm, Porque si está el papá ahí y tú estás ahí, está todo perfecto. Le cae súper bien su papá, todo funciona bien, pero es la falta de la mamá. Y es porque el vínculo tiene un orden, tiene una jerarquía. mm, Entonces ahí, tú, Emma, mamá Emma, es titular, es número uno. mm. Entonces, yo quiero que mi número uno haga todo. Entonces aparece Sí, el número uno y dice, no, es que ahora va a hacerlo el papá. Tengo que reclamar, pues si yo no cacho cómo lo hace mi papá siempre, o excepcionalmente puede ser súper divertido, pero que siempre, o sea, no sé, pues todos los martes me cuide mi papá, no quiero, pues, ¿cachai? Y adaptarme y conocer estas circunstancias implica una adaptación que puede ser incómoda y que puede provocar dolor y que está bien, ¿cachai? pero aprox, Claudia, en que se logre que ya el niño ya como que asuma y acepte y que se acostumbre un poco a esa circunstancia, ¿depende de cada niño o igual hay como... Sí, depende de mm, cada niño, pero también tenemos que como pensar en estas condiciones, pues como, no sé, ya, pues yo muchas veces digo que no sea una vez a la semana nomás, sino que podamos hacer un ciclo donde, no sé, pues 3 días, no sé,
la acueste el papá, por ejemplo. Entonces, los Ya, siguientes 4 días lo hago yo, pero ella va a saber que son, por ejemplo, yo marco los días en el calendario, ¿cachai? ya. Le toca con el papá, ya, mañana le toca al papá y el papá también tiene derecho, Sí, ¿cachai? po. Es que eso es también, po. Claro. Entonces, le toca con su papá, aunque uno esté junto y todo y no es necesario hacerlo, le toca al papito acompañarte a dormir, ¿cachai? Mm, Entonces, así tiene, el primer día va a ser peludísimo, pobre papá, bueno, pobre los dos, el segundo va a ser muy difícil, quizá no tanto, y el tercero va a ser más fácil. claro, Y después, como que parte, es como ir al jardín, es lo mismo, la es lo adaptación, mismo. ¿cachai? Ya. Entonces después, para la siguiente va a decir, ay, no, de nuevo, sí, de nuevo, va a decir, oh, ya, y va a ser como el segundo día probablemente, y vaya a partir un poco más avanzada, ¿cachai? Ujú, Pero sí, si nosotros lo hacemos una vez a la semana, una vez en el mes, no va a pasar, no se va a acostumbrar, va a reclamar, ¿cachai? Como que es mm, normal. sí, pues, toda la razón, toda la razón. Y Claudia, por ejemplo, ¿qué hacer si es que tu hijo actúa de manera agresiva al momento de presentar la pataleta? Que también me pasó que una vez me tiró lo que pilló por la cabeza hasta el control remoto de la tele. Si no me agacho, me llega en la cabeza. Me imagino que eh, quitarle todas las cosas que puedan hacerle daño a él o a ella Sí, po. y también a uno, yo me imagino. ¿Cómo? Sí, límites físicos, Ya. porque en el fondo como que lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado también, porque hay un lado B, que es esto que hablamos de las Mm, características particulares de cada niño. claro, Nosotros tenemos que acompañar al niño en esta gestión de lo que le está pasando emocionalmente. ya. Pero esto depende de cada niño, ¿cierto? Como que somos todos diferentes. Ujú, Entonces van a haber niños que tú vas a acompañar desde lejos o que no van a querer que lo abrace, y hay otros niños que necesitan abrazos, por ejemplo, o que los toquen, ¿cachai? Hay niños que si tú los anulas físicamente, los tomas y los agarras, se sienten terribles y te mm, pueden tirar una patada y se van a desregular aún más, vas a más. hacer crecer la pataleta. Tenemos que poner foco en lo que calma a mi hijo, Ya, ¿cachai? ya. Genial. Bueno, y después de cuánto rato de que el niño ya se ha calmado, es recomendable conversar sobre lo que pasó, para que pueda darle nombre a sus emociones, a qué fue lo que le ocasionó la pataleta. ¿Cuánto tiempo es recomendable Cuando pasar tú ves que que tu hijo pase el está tiempo? en calma y abierto a esa intervención. Ya, Eso también depende de cada niño. Hay niños que como que pasan la página rapidito y podía hablar inmediatamente con ellos, y hay niños que se quedan súper pegados. ya, ¿Cachai? Y incluso ahí yo apuesto a poder tener una conversa en un contexto, porque lo que tenemos que pensar es que esta conversación no puede ser un sermón, como claro. que no. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un espacio donde podamos conectar. Y un espacio donde uno muchas veces puede conectar con su hijo, solo es como el espacio justamente de la jornada de sueño, de tutito, de regaloneo. Entonces, muchas Mm, veces tú puedes llegar a la noche y decirle, ay, hoy día, ay, estuviste tan enojada, por ejemplo, te pasó esto, ¿cachai? Hoy te dio tanta rabia, está bien, yo entiendo que te dio rabia esto, cuéntame, ¿cachai? Y ahí como que en el fondo como generar las condiciones donde el hijo se sienta también validado, claro. escuchado y que pueda contarte y que no estén como en este modo de defensa, po, Ujú, ya, ¿cachai? Entonces depende mucho de cada niño, pero y requiere como de que sea como no tan alejado en el tiempo, como que no se nos pasen las semanas, pero claro, sí que podamos decir también como ser súper específico. El niño no necesita un sermón, necesita como calidez, necesita sentirse escuchado, necesita poder expresar, si es que hay algo que expresar. Y cuando los niños son chiquititos, pensando que este podcast es para mamá, probablemente que están dando leche mm, todavía y que los niños deben ser, que probablemente son, yo di leche hasta los 3 años. ujú. Entonces, eh, que ojalá, bueno, puede ser hasta la edad que uno Yo di hasta quiera, los 4, así que te entiendo. pero ahí en el fondo como
pensando en que son chicos y que no necesariamente saben las cosas, lo que les está pasando emocionalmente, que no es una experiencia que ellos necesariamente entiendan, la indicación es, antes de preguntarles qué es lo que están sintiendo, uno decirles lo que les pasó. Ya, Como, oye, hija, llegaste tan sensible hoy día, tú querías ver tus monitos y no se podía, y te dio tanta rabia. O sea, ya, yo le cuento lo que le pasó, lo que yo vi, y te pusiste así con tus cejas dobladas hacia adentro y las manitos se te aprietan. ¡Ay, qué rabia! ¿Cachai? Tenías tanta rabia. Sí, tú querías ver tus monitos. ¿Cuándo puedes ver tus monitos? ¿Cachai? Entonces yo le devuelvo lo que veo que ella siente. De manera que ella, al principio, puede ser, hay niños que te dicen, no, yo no estaba enojada, o no tenía sueño cuando no están cansados, no sé qué. sí, ¿Cachai? Pero en la medida que se va repitiendo esto y tú le vas mostrando, oye, estás tan enojada ahora, no sé qué, el niño va cachando que esto que le está contando la mamá en la experiencia física es enojo y ya, puede verbalizarlo en otro pues, momento. po, ¿Cachai? claro, Pero muchas veces uno llega y les pregunta. ¿Sí? Y los papás tienden a preguntarle a niños claro, muy chiquitos, ¿pero qué te pasa? ¿Qué sientes? Tiene idea el cabro chico lo que siente. no, Se pues, siente como el ajo, pero no sabe lo que siente. ¿Cachai? al final, esa es la idea, y yo creo que el aprendizaje de las pataletas debe ser ese, porque los niños aprendan a identificar sus emociones al final, porque al final a tantos adultos también a veces que nos hace falta, porque nadie nos ayudó a gestionar esas emociones, yo creo, pues yo creo que ahora estamos en una época en que los papás tenemos más herramientas como para ayudar a los niños a que logren... Y nosotros somos una generación súper como potente, sanadora. ¿Cachai? sí, Somos por medicina, encuentro sí, yo, para esta cultura como papás, mamás, que queremos salirnos de esta experiencia maltratante que invisibilizaba a los niños y queremos escucharlos y acompañarlos y hacerlo mejor. Y que sin ninguna duda que la vamos a embarrar igual, ¿cachai? sí, pues. Pero vamos a ir, estamos como en un camino de tan bonito, pues, tan Sí, importante, tan desafiante. sí, y en todos aspectos. Yo también he hablado sobre otros temas y también llegamos a la misma conclusión de que estamos criando de distinta manera, pues. No, no mejor o peor, o no sé, que antepasados, que a nuestros mismos abuelos, que a veces nos dan consejos que uno los escucha y así como, no, no quiero hacer eso. No, pues Eh, mejor, de todas maneras, si sí, salirse del maltrato es de todas maneras mejor. Ahora, eso sí, no, no nos podemos olvidar que nuestros niños necesitan límites, sí, necesitan estructura, ¿cachai? Entonces, que tú le digas que no a algo que desea porque le hace mal y porque quizá en ese momento no, pero no sé, porque no se puede comer 6 dulces en el día, ¿cachai? Es algo que tu hijo necesita y que es bueno para él. Cachar cuándo puede, cuándo no, y frustrarse, porque después tu hijo va a tener que poder decidir y ojalá seamos capaces de frustrarnos, solo decir, no me voy a comer esto o no voy a hacer esto que me hace mal, ¿cachai? claro que Por sí. decisión propia. Y esa Mm. experiencia es una experiencia que nosotros les podemos dar en nuestra vida, para que ellos en su cuerpo digan, sí, ya tengo ganas y estoy Sí. frustrado, estoy incómodo, pero no lo voy a hacer por mí, porque sé que esto es mejor para mí. O que también que sepan ir identificando, porque a mí lo que me pasa con la Aurora, o lo que me pasaba, es que le venían las pataletas en los momentos en que ella quería seguir jugando, sí o sí, y no quería hacer almorzar, ponte. Entonces, aunque tuviera hambre. Entonces también de seguir como rutinas también, porque sepan que hay tiempos y tiempos para hacer las cosas. Claro, eso también es estructura, po. En Ujú. estructura como que tiene que ver con la rutina, que no tiene que ser rígida, pero No, sí necesitan rutina, necesitan un orden. La anticipación también es un poco de eso, eso, porque yo sé que, por ejemplo, que le cuesta cambiar de actividad del juego a almorzar, puedo anticipar con un tiempo prudente que ella necesita para, lo que no significa que no se vaya a frustrar, pero sí va a facilitarle un poco el camino, ¿cachai? sí. Pero es como eso, como generar esto de, yo siento que si bien es como mostrarle lo que no quiere, le muestras también que tiene cierto control, que yo le estoy diciendo, ¿cachai? Le estoy anticipando lo que va a ocurrir. Eso, sí, sí, eso también hacíamos con Christian.
que ir anticipándole, pero claro, igual se enojaba, pero por lo menos Sí, ya po. va aceptándolo un poco mejor. Yo también me Mm, enojo todos los días domingos cuando sé que me tengo que levantar sí, temprano el lunes, ¿cachai? sí, Pero sí eso no pasa. quiere decir que no lo vaya a hacer, pues, ¿cachai? Sí, Entonces, sí, sí claro, es pasa. como eso, si a los niños también les pasan las mismas experiencias de nosotros. Ujú. Bueno, y también quiero volver un poquito al tema de las pataletas cuando te pillan con poca paciencia. ¿Qué recomiendas hacer em, para poder acudir a tu niño con la mente más clara y más fría para lograr contener al niño, po? No sé si servirá, no sé, ir tras al lado, respirar 10 veces, después volver. Lo em, que te sirva a ti, depende de lo que te sirve a ti. ya, Generalmente es importante como poder como desconectar, justamente salirse del espacio para poder mirarnos a nosotros y no lo que está ocurriendo ahí en esta dinámica porque nos revolvemos emocionalmente, también nos desregulamos emocionalmente. Entonces, hacer algo que te permita, te facilite conectar con tu cuerpo. Entonces ya. ahí tú decías, respirar, hay personas que les hace fácil Ujú, o les es muy útil, hay otras personas que necesitan, por ejemplo, les puede servir lavarse las manos, lavarse la cara, ¿cachai? Como sentir el cuerpo o moverse, hacer como, no sé, mm, sentadillas, ¿cachai? Mover el cuerpito como para poder conectar con él, ¿cachai? ya. Sentarnos, como Ujú, depende de lo que cada uno necesite. ya. Claro, y al final Pero uno sí sabe que te como, relaja un poco, que te ayuda a claro, o conectar. sacudirse, ¿cachai? Ah, ya, yo me libero primero y ya. Sé que este niñito o niñita está llorando ya, voy a ir, pero esto no, ¿cachai? Su pataleta no tiene que ver conmigo, voy a ir a Eso. acompañar a mi hijo en esto, Eso yo creo ¿cachai? que también es clave, de darse cuenta de que no es algo personal contigo, sino que es No es algo que está personal. viviendo, ¿no? Porque está viviendo es esa personita chica que no sabe gestionar sus emociones nomás, pues, está aprendiendo. Y puede estar súper enojado contigo y mandarte la punta al cerro y Sí. decirte cosas horribles incluso, Mm, pero tú tienes que saber que esto que ocurre desde su, en el fondo, desde su necesidad de defenderse, de cuidarse, desde una activación que es como para la supervivencia. Entonces tu hijo no está está mm. pensando en eliminarte nomás. No, no está pensando, ¿cachai? Racionalmente. Está sacando Claro. la traba para lograr lo que quiere. Entonces nosotros tenemos que ser esa mente que permite como entender que no, que, que va a estar todo bien, que tu hijo no siente eso por ti, que simplemente está desregulado y que Mm, después, en el fondo, es importante eso, los niños lo expresan también, lo dicen, ¿cachai? Como que es que no sé por qué me pasa esto. sí, ¿Cachai? Me enojo y no sé qué hacer con esta emoción o no puedo controlarme. Y es así, y a los adultos les pasa igual, que no, sí. no sé, ese video súper antiguo del cuarto de libra que el tipo grita y todo. Ah, Un gallo que reclama por una hamburguesa, lo mismo, así desenchufado total, no está pensando. Y sí. claro, en un niño eso es normal, ¿cachai? En un adulto no, pues nosotros tenemos que poder gestionar y ser responsables de nuestras emociones y no dejarlas barrar. Entonces, la Exacto. pega que nos toca es acompañar a nuestro hijo para que puedan tener esa experiencia hoy día Hoy desregulada, día. pero para que puedan ir aprendiendo de ella, ¿cachai? Exacto. Exactamente. Claudia, y bueno, no sé si habrán casos específicos en donde quizá los papás sí necesitan buscar ayuda en un especialista, por ejemplo, en un psicólogo infanto-juvenil, o no. Sí, por supuesto. Muchas veces, o sea, por ejemplo, lo que te decía recién, que va pasando el tiempo y en vez de bajar la intensidad de las pataletas, la frecuencia aumenta. Ya, O que yo como mamá o papá no tenga la capacidad de gestionar, ¿cachai? O sea, de acompañar las emociones de mi hijo. Y ya. cada vez que hace una pataleta, me desregulo y ahí yo requiero de apoyo en ese sentido. Y nosotros los psicólogos infantiles trabajamos siempre con las familias, ¿cachai? Ya. En el sentido de que pueda tener herramientas para ayudar a su hijo con eso y también para poder encargarme de mis propias emociones. Ujú. ¿Ok?
Cuando Ya, existe como sintomatología como muy grave, como que el niño se esté dañando a sí mismo de manera frecuente, constante, como que la ya. desregulación sea brutal. Ujú. Eh, ¿Qué otras cosas? Cuando aparece sintomatología, además de la irritación, no sé, pues aparezca sintomatología ansiosa, ¿cachai? O el niñito empiece como a hacerse pipí, caquita, ¿cachai? Ya. O morderse los deditos, distintas cosas que ya tú dices como, pucha, Ujú. lo está pasando muy mal. Ya. Todo lo que me diga lo está pasando muy mal o yo lo estoy pasando muy mal y no sé cómo hacerlo, como que ya o ha pasado mucho tiempo y las pataletas no han cesado nunca, ¿cachai? No bajan. Todo ese Es, tipo de cosas ujú. merecen consultar. Ya, y La terapia aproximadamente, no es para los locos, po, ¿cachai? no, pues no, si eso. La terapia al revés, es para la gente sana que sabe que todos necesitamos ayuda. Exacto, sí. Sí, pues si uno necesita de repente que te hagan ver las cosas de otra forma. En distintas, claro, en distintas problemáticas de la vida, pero nos necesitamos mutuamente. Y Sí. nuestra cultura es un poco como Evitan, evitativa. excesivamente autónoma, ¿cachai? Sí. Como la vulnerabilidad es algo que se rechaza mucho. Entonces, Ujú. tenemos que aprender a aceptar justamente nuestra vulnerabilidad y a pedir ayuda para poder ayudar a nuestra infancia, pues, ayudar Sí, a nuestros niños. exacto. Esa es la última pregunta que te quiero hacer, que ya que salió. eh, ¿Cuánto tiempo, periodo de tiempo, tú me dices ya, si es que es mucho tiempo ya que lleva con pataletas haciendo todos los... por ejemplo, mi hija estuvo como 5 o 6 meses, o Todos los días, 5 meses. harto. Sí, O sea, depende de tu capacidad también de tolerarlo y de ir viendo ya. que, Sí, porque para mí pero puede ser mucho 2, 3 semanas y para otra persona puede ser mucho claro, po, un mes, pues claro, es muy subjetivo. claro, o si no ha hecho nunca pataleta, por ejemplo, ¿cachai? Como, y de repente empezó a hacer y lleva 2 semanas haciendo pataletas todos los días y me está volviendo loca, Claro, consulto. ya, ya, genial. O Ya. cuando son temas como adaptativos, justamente Mm, como que apareció algo y generó toda una desregulación tremenda y está haciendo pataleta ahora, como que, ¿qué es lo que pasó? claro, Efectivamente, yo sé lo que pasó o no tengo idea y está haciendo pataleta y necesito como cachar cómo ayudar a mi hijo con esto que le está ocurriendo que no tengo idea qué es. ya, Ahí también yo creo que es importante consultar porque es importante saber qué está pasando con nuestros niños, po, como exacto, qué es ya. lo que le está costando y cómo yo puedo facilitarle la vida, ayudarlo en ese Ujú. sentido. Sí, sí, entendí súper bien. Sí. Ya, Claudia, te quiero agradecer. Yo sé que nos sirvió mucho que se hable de ese tema, porque yo sé que a muchas mamás les va a tocar vivirlo, ya por último que ya sepan más o menos cómo actuar, qué es esperable, qué no les va a servir. Te quiero agradecer profundamente haber aceptado la invitación a participar en este episodio, por ayudarme a aclarar estas dudas en torno a este tema, por tu simpatía, por tu cercanía. Así que Gracias, muchas muchas gracias. gracias por tu invitación también. Estoy muy contenta de haber participado y espero que lo puedan escuchar hartas personas y que les sea Sí, muy útil. sí, sí, Ahí que ahí le quedamos vamos a hacer harta como publicidad. hacer Sí, otros temas de repente, no sé, sí, pues como que eso te iba a hay hartas comentar. cositas en esta misma sintonía de que los papás nos necesitamos y que hay tanta información disponible y que a veces se puede solucionar, aclarar mediante este tipo de... Yo sé que el Instagram y estos podcasts son maravillosos para muchos papás para poder sentir como alivio, compañía, claridad de las cosas que nos van pasando y que son normales porque Sí, po. acompañan las crianzas, ¿cachai? Eso, porque a veces, muchas veces uno dice, escucha, ¿le pasarán a otros papás esto que estoy viviendo yo? O será solamente mi hija, o no, no sé, pero después uno se pone a investigar y se da cuenta que efectivamente es parte del crecimiento de cada niño. Claro, Sí, sí, pues es absolutamente normal. sí, po. Y a veces se ve como que no, eso sí está mal. Mi papá me dijo la otra vez, no, está mal que la niña haga eso. Y yo ya, papá, sí, bueno.
Y sí, Gracias lo por hace con buena tu... intención, claramente, pero uno que se ha informado un poco más se da cuenta de que sí es parte de la crianza, de su crecimiento. Ujú. Así que gracias. Les comento que pueden encontrar a Claudia, como mencioné anteriormente, en su cuenta de Instagram, que es Claudia Stay Psicóloga, ¿cierto? Así es, Claudia está ahí psicóloga. No sé si quieres dejar algún correo electrónico o a Bueno, mi través de... correo es hola@claudiastay.com. Ah, súper, ¿Vale? Sí. ya. Así que ahí me pueden escribir también por mensaje directo en el Ujú. Instagram, me conecto harto al Instagram y a plantear sus preguntas, lo que necesiten. Sí, les invito a que sigan a Claudia porque tiene muchos tips, hace unos reels muy buenos con mucha información, que están muy, muy buenos, a mí me han servido harto. Así que Qué bueno, María. sí, muchas gracias Claudia, que estés muy bien. Ya, pues, un abrazo grande, que estén muy, muy bien. Igual, cariños, Cariño, chao. chao. Le quiero dar las gracias por haberme acompañado hoy, espero que este episodio haya sido de gran ayuda para ustedes. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como elige.lactar y que también pueden activar si es que gustan la campanita que está en Spotify en los podcasts de Apple para que así no se pierdan los próximos episodios. Espero que estén súper bien, cuídense y hasta la próxima.